En un lugar de Argentina existía un freestyler que fue maltratado por toda la escena de su país durante años. Esto llegó a un punto insostenible. Tanto fue así que tomó la decisión de retirarse. A quien me refiero es, por supuesto, hoy pasaremos por esta historia recordando a los rivales que lo orillaron a ceder hasta los motivos de sus conflictos. Deja tu like y comenzamos. Como siempre, vamos desde el principio. Lucas Lautaro Hello, o Código, es un freestyler de los que podríamos llamar pilares, siendo uno de los primeros en traer nuevas cosas al juego, hablando más específicamente de la calidad de su trabajo en el doble tempo y el flow, habilidades que lo distinguen desde siempre. Es un personaje complejo y longevo, pero para situarnos en la línea de tiempo lo que te puedo decir es que durante sus inicios era un joven entusiasta por el rap, que velaba para que la cultura a la que pertenece siguiera creciendo. Estamos hablando de que Código empezaba con este pensamiento desde antes de los primeros 15 años de su vida. Dale. Bueno, yo soy Código, hago freestyle y lo que yo espero de esto es que, bueno, Street Manifiesto crezca, que siga, y también la cultura, ¿me entendés? Que crezcamos todos juntos y que podamos hacer que se una todo de nuevo en el hip hop y sigamos haciendo la misma cultura que era antes, pero creciendo y mostrando que el nivel en Argentina es zarpado. La situación de Lucas en los primeros años de su carrera no era sencilla. En su momento, antes de siquiera ser mayor de edad, ya había salido de la casa de sus padres. Todo esto con la intención de competir y seguir avanzando en lo que se convertiría su trayectoria profesional. En 2010 consiguió llegar a la final del evento A Cara de Perro, donde perdió con Tata en su último enfrentamiento, batalla que marcó la historia. Sin embargo, no se rindió para en 2011 conseguir el campeonato. Esta competencia en ese momento era la más importante del país. El nivel de popularidad incluso les dio la oportunidad de crear una película donde Código fue uno de los integrantes del elenco. A Cara de Perro era una producción de una empresa que trajo muchos problemas a la escena argentina. Fue un sello discográfico independiente que tomó el nombre que ya conocemos alrededor de los años 2000. Este negocio fue creado por Mustafa Yoda. Una de las actividades que hacían fuera de la música es lo que los lleva a aparecer en este video, ya que con el tiempo empezaron a incursionar en las batallas de rap. Una buena parte del éxito de Sudamérica en las batallas se debe a que durante el parón de Red Bull ellos fueron los encargados de tomar el volante de la escena nacional. Parte del conflicto que generaba entre los raperos es que recibían apoyo del gobierno. Esto se puede tomar de una manera positiva o una manera negativa. Por un lado, se puede defender que gracias a estos apoyos de gobierno se creaban competencias como A Cara de Perro Juniors, donde salían estrellas como MP o Trueno, siendo un semillero para competidores que hoy en día seguimos viendo en eventos como FMS. Por el otro lado de la moneda encontrábamos algo más arraigado a la ideología que muchos integrantes de la cultura mantienen, siendo un poco más hacia una dirección antisistema y en contra del gobierno, que es un tema ético y moral muy complejo, pero en resumen, para muchos era incongruente que competencias de rap fueran patrocinadas por dinero del Estado, situación que abrió un ángulo que se tocaba frecuentemente en contra de los integrantes de esta crew. Me parece que estás muy poco cebado y con la plata del Estado te volviste codicioso. Pero ahora que ya tienes la información de nuestro protagonista, me gustaría presentarte a los antagonistas de esta historia. Ellos dos son la dupla que ahora conocemos como la cara pública de las batallas escritas, los creadores de un imperio a raíz de importar una disciplina que por mucho tiempo estuvo fuera del radar, pero no siempre fueron las personas exitosas de hoy en día. Papo desde temprana edad trabajó en un negocio familiar, el cual salió a la luz una vez que el periodista Juan Ortelli publicó un trabajo donde se hacía mención de su forma de ganarse la vida. Andrés trabajaba en una inmobiliaria. Este simple hecho hizo que durante mucho tiempo Papo fuera perseguido bajo la imagen de un cheto o fresa, como diríamos aquí en México. Cheto de inmobiliaria. Claro está que solo era la percepción de los raperos, porque al inicio, como muchos otros, rapeaba por el simple gusto y pasión que tenía hacia su movimiento. Existen registros de él mismo arriba de un bus en Argentina con su bocina en la mano que se remontan a los inicios de su carrera. Y de Toque, por su lado, era uno de los primeros raperos que se dieron cuenta del potencial que tenía esta disciplina, teniendo por ejemplo su propia competencia llamada Jalabaluza, donde nacieron muchos talentos. Él ha declarado cómo al día siguiente nadie le perdonaba la jornada laboral, cuestionaba el hecho de cómo ganó todo y se encontraba en el punto más alto de su carrera como rapero y aún así no había forma de comer de lo que le gustaba, teniendo un origen similar a Papo, viniendo del underground y teniendo una vida normal como cualquier otra persona. Hay un tercer elemento que está ahí, siendo Tata, quien es parte importante de la historia de Argentina, siendo la figura máxima del freestyle por aquellos rumbos durante un buen tiempo.
tiempo, pero igualmente en este relato solo lo mencionaremos un par de veces. Regresando a la historia, para poder entender en su totalidad la razón de los problemas, tenemos que iniciar todo esto en 2010. Como lo mencionamos al inicio, Sudamétrica tenía sus competencias. A Cara de Perro era una oportunidad de entrar a la crew, y recordando, teníamos el campeonato de Tata y el de Código en 2010 y 2011 respectivamente. Ellos dos fueron los primeros en entrar a la crew por medio de la meritocracia, y esto es importante porque durante un buen tiempo en Argentina las bandas o crews eran muy importantes para los competidores. Se ponían la camisa de su equipo y, como en esta historia, a veces se juntaban en contra de un enemigo común, mientras que Papo y The Toque ya tenían una historia. La figura de Código sobresalió por la rápida popularización de su trabajo. Todo esto de la mano de Sudamétrica. Uno de los problemas principales que había en esa época era que la Red Bull tenía mucho que ver con la misma banda. Entonces, un recurso que se repetía constantemente es que eran eventos arreglados. Y realmente culpar a Red Bull por ser dueño del evento no creo que sea lo correcto. Al final se encontraban en una época donde todo lo que hicieran sería parte de un aprendizaje. Y pues no podemos dejar de lado que la gente de Red Bull estaba fuera de todo este tipo de subtramas sobre los conflictos entre las crews. Y para todos estar en la misma página, estos son los problemas más importantes. Por un lado, el monopolio que se empezó a crear en la escena argentina por medio de la banda Sudamétrica, teniendo ayuda del gobierno y por consecuencia ir en contra de muchos raperos con pensamientos más puristas. Y por el otro lado, la figura de Código empezaba a hacer ruido de la mano de la compañía que se estaba adueñando del juego, con diferencias entre el pensamiento de los raperos puristas y la forma de la organización y del mismo Código. Entonces, por todo esto, las referencias, rimas e insultos gratis volaban por todos lados. Cada evento que se daba con estos participantes dentro era un drama seguro. Para darte un ejemplo, podemos empezar con la Red Bull 2013, donde Papo y Código se vieron por primera vez en octavos de final. Fue una batalla bastante cruda. Código intentó entrar en una actitud un poco más discreta a diferencia de Papo, que una de sus rimas es la siguiente. Manos arriba, que la levante toda la Red Bull. Salgo del armario, enfiestado con su germo. Desde el inicio se podía sentir esa rivalidad naciente con la crew de Sudamétrica. Papo lo demostraba tirando rimas para Tata y Código, los dos integrantes del país más relevantes. Incluso menciona la película de A Cara de Perro, haciendo hincapié en su pensamiento en contra del grupo donde trabajaba. Quiere salir en Susana y también en Tinelli. Este pibe tiene fama solamente por su peli. Tras una réplica, Papo salió ganador y eso, en orden cronológico, nos lleva directo a la Red Bull 2014, donde se empezaron a utilizar rimas que en un futuro se convertirían en un recurso recurrente. Para este año el problema con Sudamétrica estaba empezando a sonar todavía más fuerte. En esta ocasión Código y Papo se enfrentaron en octavos de final y una vez más Código fue eliminado, no sin antes dejar rimas referentes a la inmobiliaria de Papo y de igual manera una versión bizarra de Andrés tocando ángulos delicados como este. Manos arriba, que la levante la Red Bull porque ya me enfiesté con su hija y con su germo. Pero el clímax de todo esto se daría tras años de ataques de un lado hacia otro. Para este momento, Tata, que antes formaba parte de la crew de Código o Sony, salió del grupo con críticas hacia la organización de Sudamétrica. Las cosas que mencionaba tenían que ver con la forma de administrar las ganancias y sus compañeros. El mismo Código ha admitido en diferentes entrevistas que en la época más picante del freestyle en Argentina, él tenía una actitud en una dirección arrogante y con mucho ego. Los ataques incluso fuera de las batallas se dieron, pero llegó un momento en este evento que era hasta cierto punto triste, por todo el contexto de confrontación que Código tenía con Papo, The Toque y ahora su ex amigo Tata. A grandes rasgos, The Toque lo resume de la siguiente forma. Pero lo que pasaba era que Cody y Tata eran compañeros en... ¿Cómo se llama? En X-Men. Se separaron, quedó todo medio picante ahí y justo se cruzan en una Red Bull, bro. Lamentablemente, Código no pudo salir de esa batalla. Al mismo tiempo, Deto subió los peldaños hasta llegar a la final y ganar la nacional. Momento donde Código, tras el veredicto, pasó a retirarse y a partir de ahí fue la última competencia donde lo vimos en un escenario de batallas. Después de este conflicto pasaron los años y pudimos saber la razón de la salida de Sudamétrica poco después de que abandonara las batallas. Hablando de números, así vamos a hablar de un número ficticio. ¿Tú cuánto percibías por medio de ellos y cuánto deberías haber percibido? ¿Se puede decir que percibía él, te lo digo en porcentajes? Si quieres. 0,1% de lo que generaban conmigo. Entonces, de cierta forma, Tata siempre estuvo parcialmente correcto, solo que Código, por la falta de experiencia, salía a representar a su grupo como que si todo estuviera bien. Dentro de esta historia hay varias subtramas, como problemas con Wolf o todo lo que giraba en torno a las nacionales, como Papo batallando con su ex o de Toque saliendo campeón internacional en contra de un Johnny Beltrán muy joven. Afortunadamente, a día de hoy las cosas han cambiado bastante. Después de mucho tiempo, Franco Escamilla organizó un evento donde después de casi 10 años, regresó a las batallas Código. Convenzo a Cody de que se aviente una batallita. Esto se platicó desde hace
2 años, dando uno de los regresos más esperados de la historia. Al momento que grabo esto, ha tenido varios logros, entre los más grandes salir campeón de la FMS Caribe, ser participante de la Superliga y quedar subcampeón internacional. También el panorama cambió. Ahora Papo y De Toque viven el sueño siendo los promotores más grandes del movimiento de batallas en español. Si bien la mala relación desapareció, el mismo Papo menciona que eventualmente se dará el enfrentamiento en Liga Bazooka del CEO de la liga en contra de Código. Dando hasta este momento, después de casi 10 años buen nivel, podemos confirmar que el tiempo no borra el talento, solo lo pule y Código es una prueba de ello.